Buenas tardes, sí. Voy a hablar de este tema que me ha asignado Roberto, que es vasculitis sistémica, y voy a hacer un enfoque clínico y recordando un poco los criterios clínicos y tratando de simplificar la diversidad de estas patologías. Bueno, las vasculitis sistémicas son un grupo heterogéneo de enfermedades poco comunes caracterizadas por la inflamación y necrosis de los vasos. Hay un gráfico que después lo vamos a ver al final también. Las vasculitis pueden comprometer grandes vasos, vasos medianos o pequeños vasos. Y depende de la afección, es donde existe la primera clasificación que se realizó en Chapel Hill en el 2012 en la ciudad de California de Estados Unidos. Ahí hay una descripción donde vemos que los grandes vasos, las dos entidades más importantes es la enfermedad de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Con respecto a los vasos medianos, la arteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que estuvo muy nombrada durante la pandemia debido a la relación con el virus de COVID y la aparición más frecuente en diferentes grupos etarios. Existe además vasculitis de los pequeños vasos, que esa se divide en las vasculitis asociadas a ANCA y las vasculitis. Bueno. Hay vasculitis asociada a anticuerpos ANCA, donde tenemos la poliangeitis microscópica, la PAN, que es la poliangeitis microscópica, y que ha cambiado de nombre, que antes era conocida como la enfermedad de Wegener, y después tenemos la eosinofilia granulomatosa con poliangeitis, que es el ex Church-Strauss, y también tenemos la poliangeitis microscópica. Lo que es como a curiosidad, vieron que los nombres han cambiado como consecuencia de que los investigadores Wegener, Church-Strauss participaron durante el nazismo, eran apoyados por ellos para la investigación. Entonces, en un consenso más actual, se prohibió el uso de los nombres de los investigadores originales. Además, hay otro grupo, que sería el segundo dentro de las vasculitis a pequeños vasos, que tenemos las de depósitos de inmunocomplejos. Ahí se encuentra presente las vasculitis por crioglobulinas, los depósitos de IgA, que es la enfermedad de John-Henoch, que esa se ve más en los niños, y también las vasculitis por hipersensibilidad de tipo urticariano. También hay enfermedades por depósitos de anticuerpos en la membrana basal glomerular. Hay, como ven a continuación, más vasculitis, y las que por ahí me podré parar. Por ejemplo, en este sector, ahí hablan de las vasculitis asociadas a enfermedades reumáticas. Esas son muy interesantes tener presente, ya sea el lupus, la artritis reumatoidea o la enfermedad de Sjögren, donde las lesiones purpúricas, ulcerosas, pueden deberse a una vasculitis, pero secundaria a esta enfermedad de base. Incluso lesiones neurológicas también. Y después existen enfermedades asociadas a virus, como son el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B. ¿Sí? Bueno.
Después este concepto que me parece interesante, que las vasculitis cutáneas no es lo mismo que la vasculitis leucocitoclástica. Las vasculitis cutáneas hace referencia a toda lesión de piel, que en general se refiere en el contexto de las vasculitis a las púrpuras, que es como la manifestación más frecuente. En ocasiones pueden haber otras lesiones como lesiones urticarianas, y en las lesiones vasculíticas de piel se ven en general cuando hay afección de los pequeños vasos o medianos vasos, pero en las enfermedades a grandes vasos, o enfermedades de Takayasu o la arteritis de célula gigante, en general no hay asociación de lesiones en piel. Estas vasculitis cutáneas tienen como histología la vasculitis leucocitoclástica, en la cual hay lesiones del núcleo celular de los neutrófilos, y a su vez se asocia con edema de la pared del vaso, con hemorragias y trombosis. Lo que sucede habitualmente, seguro a Roberto y los reumatólogos les sucede, que cuando se realiza la biopsia de una lesión y hay una vasculitis leucocitoclástica, se interpreta como una vasculitis sistémica y el paciente es derivado a nosotros porque tiene vasculitis. Y en realidad hay una lesión histológica de una vasculitis cutánea que dependerá de otros factores si realmente es una enfermedad sistémica o no. El clínico, que sería el primer receptor, tiene que, antes de derivar al paciente, descartar otras causas de vasculitis. Ahí vemos que puede estar asociada a las vasculitis sistémicas que hablamos recientemente. Ahí están nombradas con los nombres antiguos. La primera sería EGPA, PMA, y la poliarteritis microscópica. Y también pueden estar asociadas, como dijimos, que eso es común en las enfermedades reumáticas, lupus, artritis, y Sjögren y dermatomiositis, que son las que más tienen compromiso cutáneo. Vasculitis por hipersensibilidad por fármacos, por vacunas, que también lo hemos visto estos tiempos, por infecciones, por neoplasias. Siempre es importante, en el contexto de estas enfermedades de larga evolución, estar en contacto con el hematólogo para no iniciar corticoides o tratamientos sin haber descartado enfermedades oncohematológicas. La crioglobulinemia mixta esencial, que hay una alta asociación a la hepatitis C, y ahí por ahí me detengo un poquito para contarles de un paciente que, así lo hacemos un poquito más ameno, que vimos durante la pandemia, un trabajador de chacra, que durante el invierno presentó un raynaud severo, fiebre y tos, un señor de 60 años, y él no consultó, y siguió trabajando. En un momento el raynaud se intensifica y hace lesiones cutáneas, pulpejos de dedos con necrosis y una úlcera del miembro inferior con petequias. En primera instancia se realizan, después consulta el paciente ante la necrosis, y había infiltrados intersticiales en la tomografía de tórax, y ahí se dudaba inicialmente entre una esclerodermia y un COVID. El paciente tenía COVID y secundariamente desarrolló una crioglobulinemia. Había depósitos de detección en sangre de crioglobulina sin haber, como es muy común, la presencia de un virus de la hepatitis. Y el paciente mejoró con corticoides endovenosos, y después, ante la úlcera, las lesiones graves del pie son indicación de dar una droga inmunosupresora, así que actualmente está con azathioprina. Pero nos generó la discrepancia diagnóstica al inicio entre el esclerodermia, el reciente comienzo, el COVID. Después tenemos como otra enfermedad donde es muy común, siendo uno de los criterios, la aparición de las púrpuras, sobre todo en miembros inferiores, como la púrpura de John-Lehenoch, donde sí, además puede haber, como ustedes saben, dolor abdominal, rara vez puede haber hematoquesia o hematuria, pero es una enfermedad más de jóvenes, de niños. Ahí se traba.
Ahí, eso. Sí, dentro de los medicamentos hay también vasculitis cutáneas asociadas a antiinflamatorios comunes, como el ibuprofeno, el diclofenac, más abajo está la aspirina, antibióticos, como sabemos, factores de crecimiento, que también hace poquito en el sanatorio hubo una joven de 15 años con un síndrome febril prolongado, con leucopenia y luego neutropenia febril, y al recibir estimulantes de colonia presenta una urticaria de tipo vasculítica secundaria. También tiene que ver con la depenicilamina, que es otra droga que ahora se usa poco y antes se usaba mucho en la esclerodermia, con anticonvulsivantes como la fenitoína, y drogas como los anti-TNF, como el etanercept y el infliximab, que yo en particular no he visto versiones cutáneas así. No, por ahí locales sí, y temas, pero no de esta. Claro, claro. Es el inflixis y ahora ya más de los gastroenterólogos. Y después hay una serie de preguntas cuando el paciente se presenta meramente con lesiones cutáneas, sobre todo petequias, púrpuras. Uno tiene que preguntarse si está en el contexto de una enfermedad sistémica, y para eso siempre valorar si hay síntomas pulmonares, si hay hallazgos radiológicos por tomografía, hay compromiso renal, y también es muy importante recordar el compromiso neurológico, la mononeuritis, la polineuritis, que a veces son otras puertas de entrada. Lo que hablamos antes, es más sencillo cuando uno tiene el antecedente de una enfermedad reumática, descartar las infecciones, descartar los tumores, también los tumores sólidos, y después si ha habido la incorporación de algún fármaco. Existen vasculitis urticarianas, hipocomplementémicas netamente cutáneas, pero uno tiene que obedecer todo este screening de ir descartando, y bueno, y nombra ahí de nuevo la infección por hepatitis C, perdón, asociada a las crioglobulinas, que son raras, pero hemos visto, ¿no? Con Silvia incluso vimos, creo que en total 3, pero este paciente no tenía compromiso renal. En cuanto a vamos a arrancar con las vasculitis de los grandes vasos. Las dos entidades son la arteritis de las células gigantes. A propósito, hay una persona de mayor edad, si bien los criterios dicen más de 50, lo común es encontrar pacientes más grandes, con dolores intensos de cabeza unilateral, con la palpación de la arteria temporal tortuosa y dolorosa, y en general con los reactantes de fase aguda, la eritrosedimentación elevada. El resto del laboratorio inmune es normal, ¿sí? No vamos a encontrar el PAN o los ANCA tampoco. Serían hallazgos, coincidencias, que existe uno de ellos positivo o a bajo título. Después vamos a seguir hablando un poquito más de eso. Y es una vasculitis que afecta la arteria cerebral y sus ramas, y después hay otra entidad que es la arteritis de Takayama, que afecta las arterias grandes derivadas de la aorta, o sea, las ramas axilares, las ramas cerebrales, la aorta abdominal y sus ramas, incluyendo las ilíacas, o sea que son diferentes entidades, siendo que a veces las arteritis de las células gigantes puede comprometer alguna rama de la aorta, pero como una excepción. Ahí hablamos un poquito de la fisiopatogenia, que hay antígenos que son reconocidos en la adventicia, la producción de interferón gamma, la diferenciación y la especialización de los macrófagos, que lleva a la estimulación, a la formación de células gigantes. Diferentes sustancias intervienen, como el factor de crecimiento angiogénico, y determinan el engrosamiento de la pared vascular,
pero también ante tanta proliferación celular y engrosamiento de la matriz, se produce la estenosis de las arterias. Haciendo como una comparación entre las dos enfermedades, recuerden que la arteritis de la célula gigante es una enfermedad de gente más grande, y la arteritis de Takayasu es una enfermedad de gente joven, de menos de 40 años. La arteritis de célula gigante en general tiene eritrosedimentación elevada, como les dije recientemente, dolor en la arteria, la palpación irregular, es importante revisar, tocar la arteria. La histopatogenia es la arteritis granulomatosa, y en general no hay un compromiso orgánico, no hay compromiso renal, pulmonar. En general evolucionan en un brote, y si el paciente hace el tratamiento adecuado no hay recidivas. Si el paciente no cumple el tratamiento, puede haber complicaciones, como son el compromiso de la arteria oftálmica y producir ceguera. Tiene que llamarnos la atención la claudicación de la mandíbula, que es otra indicación de la complicación, y que hay que exacerbar el tratamiento, e incluso están descritas necrosis de glénula. Y también para el clínico es importante que tenemos con Cinia varios pacientes, creo, con polimialgia reumática. En general, la polimialgia reumática, que no es una vasculitis, sino un proceso inflamatorio, no sé si recuerdan, de cinturas escapulares y pelvianas en gente grande, el único indicativo es la eritrosedimentación elevada, y que es como la respuesta excelente a las dosis bajas de corticoides de 7,5 a 8 miligramos, y el paciente lo recibe y a los 2 días se pasa. Te hace quedar bien. Ese nos gusta, porque esto digo, es como Lázaro, que se levanta a los 2 días. Si no se levanta, bueno, tendremos que pensar en otra cosa. Estos pacientes de polimialgia reumática son añosos y son frecuentes, y un porcentaje bajito puede complicarse con la arteritis de las células gigantes. Por eso, yo digo sin asustar, pero está bueno para el paciente avisarle. Si un día le claudica la mandíbula, si no ve un ojo, bueno, con más razón la necrosis. ¿Puedo contar un Sí. familiar del doctor Botti que una vez con una polimialgia reumática? Sí. Bueno, yo le digo que no desde el 26 y sobre todo en la claudicación de la mandíbula. Y bueno, esta una señora, no sé qué sintió, fue al odontólogo. Sí. Pero no. Yo le digo, pero se ve que no le principio por claudicar la mandíbula, y ella lo interpretó como un dolor de muela. De muela, claro, porque son entidades raras, pero incluso uno puede decir, en el caso del dolor, que tome, si no hay contraindicación, 60 miligramos de corticoide un día o 2 hasta que vea al especialista. Pero como son raras, yo creo, digo, siempre hay que educar al paciente, y por ahí el médico no tiene la obligación de recordar. Después, la otra entidad que dijimos, la arteritis de Takayasu, se ve en personas jóvenes, más frecuente en mujeres ambas, y ahí vieron que dice la posibilidad de compromiso de la aorta es 100%, porque es parte del diagnóstico, arteritis granulomatosa. Hay compromiso de todas las ramas de la aorta. El compromiso pulmonar es raro, la hipertensión es común. Muchas veces yo tengo una paciente, una chica de 20 años, que hizo pérdida de conocimiento y convulsiones, y se interna en el sanatorio, y cuando le hacen el screening como ACV, porque hace una ACV, encuentran una estenosis severa de parótida, primitiva, en las ramas, bilateral, y incluso una estenosis era severísima, así que expulsada por los clínicos con corticoides, y la paciente deja de tener síntomas, más los anticonvulsivantes, pero ante la situación crítica de la arteria, la derivamos a Buenos Aires y le colocan un stent,
vuelve la jovencita y ella está bien, está con corticoides, con inmunosupresión. Los pulsos asimétricos que orientan. Sí, claro, claro. Por eso es tan importante que uno tal vez de rutina no se hace, por lo menos palpar el pulso y tomar la presión si se puede de los dos lados. Y también después vamos a ver los síntomas de esto. ¿Sí? La respuesta a los corticoides es excelente en ambas, pero los brotes en la arteritis de célula gigante no se ven en general, en cambio la arteritis de Takayasu es común los brotes. Por eso siempre se cuestiona cuándo es el fin del tratamiento de una arteritis de Takayasu, y en general se estira el tratamiento para evitar los rebrotes. Ahí, bueno, un poquito de los síntomas, eso que preguntaba Lucinia, la claudicación de los miembros superiores, la claudicación de los miembros inferiores, depende del lugar donde es la obstrucción, hipertensión, diferencias de la presión, que en general debe llamar la atención cuando es más de 10 milímetros de mercurio, la regurgitación aórtica. A nivel del sistema nervioso central es como confusión confusión sería la traducción, anormalidades de la visión, ACV, como esta chiquita tuvo ACV, convulsiones, y bueno, después los síntomas generales, artralgias, mialgia, decaimiento, mal estado general, fiebre, pérdida de peso, y a nivel cardiológico en general la aparición de soplos. ¿Sí? Estos son los criterios que es tan interesante. Siempre decimos que los criterios, por ahí para los más jóvenes, son de clasificación para estudios científicos, pero no de diagnóstico. Hay veces que uno tiene menos síntomas y hace el diagnóstico en el consultorio y los trata, aunque no cumplan todos los criterios. Tal vez yo por ahí uso un término coloquial que tiene pinta de, pero no reúne los criterios, pero en el transcurso del tiempo los va completando. Bueno, como dijimos, la arteritis de Takayasu, recordando a esta chica, la edad es menor de 40, claudican las extremidades, el pulso arterial braquial disminuido, la presencia de una diferencia de presión mayor de 10 milímetros de mercurio, auscultar, ¿sí? Las arterias es de utilidad, y estudios, como ahora se usa la angioresonancia, y uno requeriría más de tres criterios para hacer el diagnóstico. Las manifestaciones, este es un caso típico donde siempre recuerden que acá me encanta hablar del laboratorio, pero en esta clase hablé menos, que siempre el laboratorio mínimo, hemograma, eritro y PCR. Yo me acuerdo de un profesor que decía, ningún clínico puede no tener en el análisis un eritro, es imperdonable, digamos. Si uno puede una PCR, mejor, pero eritro, y más cuando uno está barajando estas enfermedades autoinmunes. Después, si es posible ambas, porque acuérdense que la PCR es más sensible, que tiene más cronología con la mejoría o el empeoramiento de la enfermedad, así en el tiempo vertical. Carotidinia, ¿sí? Después hay hipertensión, la diferencia que dijimos de los pulsos, la claudicación de miembros superiores e inferiores, soplos. En cambio, la arteritis de célula gigante, lo que vimos hace un ratito, estos serían los criterios de edad más de 50, la cefalea brusca de reciente aparición, en general es unilateral, dolor a la palpación de la arteria, disminución del pulso de la arteria temporal, la eritro debe ser elevada, y la biopsia compatible, que siempre es un problema, por lo que yo nunca hice biopsia, aún nunca hice. Yo alguna siente que sí, por biopsia, ¿Y dio positivo? Sí. los fotos que habían demostrado que sí. La arteria de los doctores. Sí, según lo que he leído ayer, la biopsia no es algo cruento, lo que pasa es que por ahí tenemos poca
poca solicitud, entonces no hay tanta experiencia, como pasa con la biopsia de glándula salival, que uno no la pide, entonces no hay ningún cirujano que la quiera hacer, pero no porque sea algo, eso medio complejo, pero que en teoría es de rédito. Tiene que ser una biopsia grande de 3 a 4 centímetros, porque en general la lesión es parchada y aporta información, pero con la presencia de granulomas, de histiocitos. Y lo que también es importante es que uno, cuando tiene un paciente tan urgente, en general los trata. Y cuando los trata, luego de 2 semanas de uso de corticoides, ya la biopsia va perdiendo utilidad. ¿Y el Doppler? Y el Doppler es otra ayuda, sí, como la georresonancia, sí, suman. En general nos basamos en la clínica y seguir, pero está bien, te ayuda el Doppler. Si uno pudiera ir entusiasmando médicos para las biopsias, está genial. Como es cuando uno en la artritis reumatoidea piensa en una lesión neurológica de una pierna, se hacía, estaba en el hospital de clínicas de rutina la biopsia del nervio ocular. Y acá cuesta, pero hemos logrado mirar de un paciente que ahora después lo voy a comentar. Bueno, esta ya la vi. Ahora vamos a hablar de la otra gran entidad, que son las vasculitis de pequeños vasos. No sé si recuerdan que las dividíamos en 2 grupos, que son las asociadas a los ANCA, a los anticuerpos antinucleares, que ahí encontramos la granulomatosis con polangeitis. Para colmo, a nosotros no nos cuesta cambiar el nombre porque lo aprendimos bien, que es la granulomatosis de Wegener. La polangitis microscópica, que ella tiene un compromiso más renal, como es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En ocasiones puede estar limitada solo al riñón, a veces haber compromiso pulmón-riñón. Y la EGPA o granulomatosis eosinofílica con polangitis, el ex síndrome de Church-Strauss. Un poquito no tiene sentido verlo, pero varía mucho las incidencias, las edades según la procedencia del individuo. Como etiopatogenia, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, hay una coexistencia de factores genéticos, HLA de predisposición. Vemos familias que tienen vasculitis o combinan enfermedades autoinmunes. Hay algo ambiental, algún factor ambiental, alguna infección. Cuando el paciente nos pregunta ¿y por qué me apareció a mí? Bueno, uno explica un poquito esto, ¿no? Que trae el gen, el factor ambiental, alguna infección viral a la que sumamos ahora el COVID, algún medicamento, como acá aparece la de penicilamina, que les mencioné que ahora se usa menos, y la presencia de estos anticuerpos y las células inflamatorias que conocemos. El compromiso de pequeños vasos, ahí vemos los neutrófilos que luego son cebados por antígenos, la presencia de anticuerpos, de consumo del complemento, los neutrófilos que atraviesan las paredes de los vasos, la presencia de tractos de colágeno, de fibrinoide, de linfocitos, apoptosis celular, y todo van llevando a la formación de estos procesos inflamatorios de la pared celular que, como dijimos, después llevan a la estenosis de la luz. Ahí las 2 primeras entidades son las llamadas por depósitos, las vasculitis de pequeños vasos, relacionada a depósitos de inmunocomplejo. Ya hablamos de la púrpura de Jones-Henoch, que es por depósito de IgA, y el compromiso generalmente es cutáneo, como ya lo dijimos, ocasionalmente es la abdominal, con dolor abdominal, hematoquesia, y también hay ocasiones de que hay hematuria, y esos son los síntomas más frecuentes y en niños. Las crioglobulemias ya lo hablamos, y las otras entidades, la polangitis microscópica, como dijimos, el compromiso en general es más renal, ocasionalmente pulmonar,
siempre está presente las artralgias o las mialgias, es que por eso también en general cuando le duele alguna articulación o se inflama nos llaman, para ver si tiene algo que es un síntoma muy inespecífico, ¿no? El hipotiroidismo no da, una infección no da. Por eso siempre es importante el trabajo fino del clínico, ¿no? La granulomatosis de Wegener o GPA, ahí ustedes recordarán que es una vasculitis que en general afecta las vías aéreas superiores. Cuando uno piensa en esta entidad debe pensar en la nariz, en las fosas nasales, en epistaxis, en secreciones purpúricas, en erosiones de las fosas nasales. Y también hay que continuar el pulmón y pensar en la aparición de nódulos, de aparición de cavernas que obligan al diagnóstico diferencial de tuberculosis, de neoplasia, de infiltrados intersticiales permanentes, que eso será una diferencia con la que sigue, y siempre hay síntomas musculoesqueléticos. Y les vuelvo a recalcar el sistema nervioso a nivel de mononeuritis o polineuritis. Tengo un paciente que estoy viendo ahora recientemente, un señor de 70 años, que debuta con pérdida de la fuerza de una mano y de un pie cruzado, como una mononeuritis múltiple, y ese fue el síntoma, el severo dolor, impotencia funcional, y lo ve un neurólogo y clínicos. Y el paciente se interna y tenía nódulos en pulmón, cavitados, se hace screening, se descarta tuberculosis, lo ve la oncóloga. No se llegó a hacer, las lesiones no eran fáciles de acceder, y no se hizo biopsia, se hizo un lavado broncoalveolar y tenía ANCA positivo, ANCA C, y ese paciente se procedió a tratar. En las vías respiratorias altas no tenía nada. Y el paciente ahora está, luego de pulsos de corticoides, está con pulsos de ciclofosfamida en el segundo. Con respecto a la vasculitis de Church-Strauss o granulomatosis con polengitis eosinofílica, ahí podemos ver a veces lesiones en piel, de púrpura, lesiones urticarianas, a nivel renal, por eso es muy importante, como hablamos hace un ratito, en el laboratorio general, hemograma, eritrosedimentación, PCR, urea, creatinina, y siempre en la orina. ¿Sí? Yo no sé si hay deseo de entregárselo así al paciente, pero siempre hay que tener orina, que cuesta un montón. Mira, pedir una orina es como pedir no sé, pero en la recolección, para ir a hablar con el paciente, y lo ideal es obtener, por supuesto, una orina de 24 horas para evaluar cilindros, proteínas, hematuria. Sí, el sedimento en fresco, pero es otro básico en la sospecha de un paciente con vasculitis, y teoría que casi en todo paciente clínico. Hasta, por supuesto, hasta en una cirugía de cadera no debería tener infección urinaria. Así que la orina es importantísimo insistirle a los residentes, y siempre músculo esquelético en la granulomatosis, eosinofílica, y la mono y la polineuritis, que después les voy a contar otro caso. Bueno, como diagnóstico dijimos las manifestaciones clínicas, el laboratorio general que hablamos y el laboratorio específico. En estas vasculitis de pequeños vasos, ANCA, es importante la solicitud de los ANCA y siempre titulada, porque positivo y negativo no indican mucho, ¿sí? Y más que los ANCA son de diagnóstico y de seguimiento, y en lo posible la histología. Acá vamos a hablar en general, manifestaciones generales de síndrome general, de fiebre, pérdida de peso, artralgias, mialgias, la púrpura palpable, ¿sí? Sobre todo de miembros inferiores,
si uno puede biopsiar, ¿sí? Ahí está. Dentro de lo neurológico, qué importante que es con esta enseñanza de estos dos pacientes que vinieron en simultáneo. Uno anterior tuvo una mononeuritis múltiple con compromiso de miembros inferiores y miembros superiores. Un hombre joven de 52 años que comenzó con dolor urente, lo viste, ¿sí? Con compromiso de miembros superiores e inferiores, y con impotencia total, ¿no es cierto? Y con una eosinofilia muy importante, para la granulomatosis eosinofílica el valor debe ser mayor del 10%, y como es lógico, el clínico descarta enfermedades parasitarias. Eso está muy bien, no hay que pensar primero en esto. Tal vez si le sumamos la mononeuritis múltiple, sí, pero por supuesto descartar infecciones parasitarias, nuevos medicamentos. Y este paciente se llegó a biopsiar el nervio, que eso ayudó en el diagnóstico, y en el screening fueron positivos los ANG, ¿sí? Que ahora después vamos a hablar un poquito más de los ANG. A nivel digestivo, síntomas generales, dolor de abdomen, a veces dolor más intenso, con alguna posible necrosis intestinal, diarrea, hemorragia, isquemia intestinal. El otro estudio de valor es el examen cardíaco, que muchas veces el paciente no sé si me dice el electro es una aproximación muy baja, ¿no? Uno debe tener por lo menos un ecocardio para ver si hay pericarditis, miocarditis. El ex Church-Strauss puede producir una miocarditis típica, que por la presencia de los eosinófilos. La pericarditis, y bueno, y en algunos casos esta enfermedad tiene mayor predisposición a trombosis. Cuando hablamos de síntomas altos generales, ¿se acuerdan? Estamos hablando del posible Wegener, ¿sí? No me detengo ahí. A nivel pulmonar, casi todas estas entidades pueden presentar compromisos, la hemorragia alveolar, que se puede ver en la poliangitis microscópica, también se puede ver en el EGPA o en la MPO, que es el ex Wegener. Y es útil, como dijimos, a las imágenes, ver las lesiones. En la vasculitis eosinofílica, los infiltrados son transitorios. Uno puede hacer el estudio hoy y mañana no tenerlos infiltrados, pero en la anterior, en Wegener, son permanentes, ¿sí? Siempre el ojo, que es otro mundo, que es otra puerta de entrada de las enfermedades nuestras autoinmunes. En este caso es la escleritis, y después un tumor pseudoorbitario, y ahí tuvimos una paciente con un tumor pseudoorbitario que pensamos en una vasculitis, y finalmente tenía adenopatías cervicales, y era una sarcoidosis extrapulmonar. Así que está tratada la paciente también, colmo diabética, así que la tratamos sin corticoides, directamente con la ciclofosfamida, y anda muy bien. Y sigue el tratamiento local, ¿no es cierto?, a nivel ocular. A nivel renal, voy a decir poquito, puede haber insuficiencia renal aguda, hematuria, proteinuria, ¿sí? Así que siempre preguntar, porque muchas veces es necesaria la biopsia renal. Entonces es importante que también es la presión que sufre en clínica. Me dicen, le ponemos los pulsos, y si no orina no pongo nada, porque perdemos esa histología, así que, excepto en las urgencias que hemos tenido con Silvia, hay veces que nos dan los tiempos, y por supuesto hay que tratar sin biopsiar, pero la orina tiene que estar estudiada. Este señor, que es Van der Wood, fue el que describe en 1985 los AMPA, los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, y describe, que un poquito me tapa la... Pero no lo puedo hacer, bueno.
Ahí les muestro que tenemos los ANCA-C, que son los de la argentina, bueno, los ANCA citoplasmáticos y los ANCA perinucleares. Ahí se ve por inmunofluorescencia bien la presencia en el citoplasma, perinuclear, eso no lo podemos ver, de los ANCA-P, y los ANCA-C se asocian en el 85% a la PR3, la proteinasa 3. Por eso lo ideal es pedir ANCA-C, proteinasa 3, y los ANCA-P se asocian a la mieloperoxidasa o MPO, en un porcentaje más elevado. En general, el objetivo diana son las mieloperoxidasas. Y como les decía, cuanto más diluciones uno hace y sigue positivo el anticuerpo, habla de la severidad, de la gran cantidad de anticuerpos. Y como dicen las palabritas en negrita, que los ANCA son de diagnóstico y de seguimiento. ¿No? Como por ejemplo el FAN en el lupus es de diagnóstico, pero uno no lo pide en rutina, como tampoco pide un test de látex a cada rato por la artritis reumatoidea. En cambio, estos sirven para el seguimiento. Hay un cuadrito que habla de PR3 o ANCA-C, faltaría la C, se ven en la GPA ex Wegener. Miren qué porcentaje alto, en el 92%. Y casi no se ve en las otras entidades. O sea que cuando tenemos un C o PR3 tenemos que pensar en el Wegener. En cambio, cuando tenemos un ANCA-P o un MPO, ahí miren, está presente en el 100% de la vasculitis asociada a eosinófilos o Churg-Strauss. La polangitis microscópica también se ve en 80%, y no está ahí, pero la MPO o ANCA-P se ve, seguiría la listita para abajo, como hallazgo en el lupus, en el Sjögren y en la artritis reumatoidea en un porcentaje bajo. O sea que si uno ve un ANCA positivo, tampoco tiene que asociarlo tan específico de una entidad, ¿sí? Por eso importa el título siempre. Ahí resumimos un poquito, ya hablamos del Wegener un montón, los PPA, abajo dice la asociación de los ANCA-C y anti-PR3, la PAN microscópica, no hablo mucho porque la dejo a Silvia, y la ausencia de eosinófilos, acuérdense eso en el hemograma, ver los eosinófilos cuando están pensando en vasculitis, y ahí vemos el ANCA-P y el anti-MPO. Y en la EGPA, este paciente que les cuento que del dolor de los 4 miembros tenía una historia tal cual lo describen ahí. El paciente en pandemia empezó con asma, con sibilancia, y un señor joven, lúcido, y yo le digo, ¿por qué no fue en la guardia? Y me dice, porque estaba prohibido ir a la guardia. No, bueno, pero era pulmonar esto, no pensó en COVID. No, yo supuse que era algo pasajero y no consultó. Y tuvo 2 años de sibilancia y de esta asma tardía a los 50 y pico, y con la hipereosinofilia elevadísima, el valor no me acuerdo ahora, y la mononeuritis múltiple, y bueno, y la positividad de los ANCA-C. Bueno, vamos a seguir porque ya la aburrí, ¿no? Bueno, están los criterios diagnósticos. También es interesante que en la era precorticoide todos los pacientes fallecían. Y ahora, tratado a tiempo, el riesgo es menor, mucho menor, excepto en pacientes con falla renal crónica, los más añosos, con anemias persistentes. Pero ha cambiado y bueno, dependerá del cumplimiento del paciente, del medio económico. Siempre acuérdense que en general el reumatólogo viene de descargo, ¿sí? Que cuando ven a un paciente así raro, lo que dijimos en el clínico, descartar.
en la lista el hematólogo. Casi todos mis pacientes van al hematólogo, y ni que hablar cuando ustedes tienen un niño, un adolescente con artritis, con mialgia, que yo he visto una leucemia, no me acuerdo qué tipo, que el niño falleció. Y estábamos a punto con otro reumatólogo de Neuquén de colocarle corticoides, pero lo mandamos previamente al hematólogo y se hizo un tratamiento y falleció. Y tenía artralgia, pero que superaban el límite articular y dolía el extremo distal y proximal de los óseos, que era distinta al dolor que uno está acostumbrado. Por eso en los niños siempre es preferible pecar de más, que el hematólogo diga no tiene nada y continuar. Y algunos también al oncólogo, Y al oncólogo. Pérdida de peso, todo un síndrome Claro, sí. Sí, sí. Y por eso no dar los corticoides livianamente sin diagnóstico, ¿no? Y como enfermedades infecciosas, todos los estudios que ustedes saben, serologías completas virales, y siempre lo otro que hablamos que se ven las úlceras de los miembros inferiores, no siempre son por varices. Y también en las pacientes con lupus, también en el lupus puede estar asociado a un síndrome antifosfolipídico, por eso la biopsia suma de las úlceras. Del tratamiento voy a hablar poquito. En el caso de los ANCA hay unas nuevas recomendaciones del EULAR, y en general en estas vasculitis ANCA el inicio es con corticoides, después hay un mantenimiento dependiendo de la gravedad, que puede ser con metotrexate, micofenolato, azathioprina, y en ocasiones ciclofosfamida, rituximab, se lo merece. También existe un inhibidor de la interleuquina 7, el mepolizumab, que es un medicamento nuevo que es contra la vasculitis eosinófila, en casos refractarios, pero el tratamiento debe ser, como decimos, precoz, agresivo, siempre por ello dirigiéndome a los clínicos. Ahora justo estoy viendo una chiquita lúpica, esa que les conté que hizo una lesión vasculítica secundaria a un estimulante de Colonia, que está con corticoides, y uno tiene que, yo digo, entre humano y, no sé, médico, pero como es una chica joven con corticoides, adelantarse y no esperar que se ponga Cushing, con estrías, y inmediatamente darle las pautas, hablar con el nutricionista, y enseñarle aumentarse la piel con un dermatólogo, ¿sí? Ahí yo uso la palabra empático, y para que la paciente no llegue en esas condiciones después, y que para un adolescente es un trauma, realmente, ¿no? Como esa chiquita de Takayasu con 60 miligramos llegó a estar cuyo. Siempre acuérdense de asociar el calcio, asociar la vitamina D, en caso de persistencia, usar los ivandronatos. No está autorizado usar ivandronatos durante el uso de dosis alta, y la profilaxis con dimetroprima sulfa también, ¿sí? Que hoy en día no se nos pueden pasar esas cosas, ¿no? Controlar la diabetes, la hipertensión. Y este era un resumencito que se los quería poner al principio, pero no pude, donde habla abajo las de grandes vasos. No hablamos casi nada de la PAN, de Kawasaki, que se ve más en niños, que produce un síndrome febril, adenopatías, ojo rojo. Hay una slide después. Inflamación de los ganglios, la lengua faringosa, y el peligro es el compromiso de las ramas coronarias. ¿Sí? Por eso hay que hacer el diagnóstico precoz, porque el tiempo de efectividad de la gamma globulina es muy cortito. Arriba tenemos las de inmunocomplejos. También hay otra entidad que tampoco hablé, que es por depósitos en la membrana basal glomerular. Bueno, creo que los pasé. Los pasé raudamente. Bueno, hacer una pregunta, un comentario. Yo quería preguntar con el tema de
Sí. Cuando lo requieren, pero están esos, bueno, lo que hablan de casos necesitan materia, yo quería saber eso no está probado. Nosotros damos el calcio y por ahí es hasta algo común en los cardiólogos, pero viste que el depósito viene por el colesterol, que conviene, como conviene en nuestra enfermedad autoinmune manejar ese tema. Pero yo soy poco de dar calcio también, por la acidez, por la constipación, siempre que el paciente tome lácteo y me firme que va a tomar lácteos. Pero actualmente con también la mala prensa de los lácteos, o también hay gente con intolerancia, y se hace complicado. Pero uno puede insistir, no supliéndolo, pero con las semillas de sésamo, con los higos, y con los quesos que hasta el que no tolera lácteos, en general el queso lo come, y siempre queso blanco, ¿sí? Duros porque no. Yo lo brindo y muchas veces más mejor que insisto bastante en la dieta. Además, las indicaciones que suelo poner, el calcio, verdura verde, frutos secos, lácteos, yogur, y todo. Y lo mismo, si tiene buen nivel de calcio, muchas veces no tiene mucho calcio. Bueno, un poco más, pero igual. Siempre no alcanza los lácteos, ¿viste? Un buen pedazo de queso tenés que tomar como un tercio de taza de semillas de sésamo. Entonces, si uno pudiera tomar 2 veces al día, está bien. Siempre el boom que fue de sésamo, ahora exacto no me acuerdo, pero equivale un tercio a una porción de 50 gramos de queso. En el día así necesitas 2 porciones de queso y está justito, está. Y después lo que siempre insistir en el sol, ¿no? Y la vitamina D, que eso es fundamental. ¿Sí? Y no siempre, yo no la mido también particularmente, sino como es costoso, depende del paciente. Sí. Siempre están con este tema De la tolerancia. Sí. No lo cubre, sí. Claro, sí. Claro, claro. Sí. Claro. El calcio sí, pero la D tiene un rango alto, de 30 a 100 es lo normal. Entonces es casi imposible que a la dosis que la demos, ¿sí? No, ni creo que 60 gramos. No. Y yo si veo una chica que corre en las barras, no le doy, y ni le mido. Y si es una señora añosa en su casa, por ahí durante el invierno hacemos dosis mensuales y después se esparcir. Y prevenir la osteoporosis, porque esa es la complicación de los aplastamientos vertebrales que se viene. Pacientes con vasculitis que nosotros seguimos por años, especialmente aquellos pacientes que tienen tendencia a recaída, ¿no? Como dijeron ustedes, los anti-PR3 y anti-MPO, y algunos de ellos que algunas vasculitis son limitadas al riñón, otras no sabemos si lo son o no. Y por años tenemos que dar curando, y el corticoide en la bibliografía dice que es suspender, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil tomar esa decisión. Sí, o intentar. A veces ya se hace insuficiente el paciente con insuficiencia suprarrenal y algunos lograste con la ayuda del endocrinólogo tratarlo, pero la mayoría sigue con dosis bajas. Es que uno, creo que la mayoría sigue porque no. No, que creo que el sangre ha dado para el propio. Ese es lo que sí. A niveles seguros, digamos,
y el menor tiempo y la menor dosis, pero dependerá de la situación de cada paciente. Hay una pregunta en el chat, dice, doctora Adriana, se le exposición una pregunta en el Takayasu, ¿cuál sería el biológico de lesión? Ahora se empezó a usar en los casos refractarios el tocilizumab. ¿Sí? Esta paciente, bueno, la paciente que les comenté, la paciente joven está con tocilizumab y anda bien. Me ha desaparecido, pero el tiempo que era bien. Sí, sí. Estuvo primero con corticoides y como opción está darle metotrexato, micofenolato o azatioprina. Y le dimos con el neurólogo metotrexate, micofenolato, pero y después por la severidad, respetando los tiempos, no bajaban los reactantes de fase aguda, y es muy difícil valorar la actividad, porque mucho es estenosis antigua. Así que nos ayudó un PET, y en el PET vimos que había lugares de actividad, entonces pasamos al tocilizumab. Y como les digo, un tiempo largo vino, después la obra social costó que se lo dieran, pero hace mucho no la veo. ¿Sí? Una pregunta más. No, una pregunta que yo trabajo bien es una relación para charlar acá. Y cuanto a incidencia, ¿qué se ve más? ¿Chueca o vegana? Se ve más B, sí. Sí, hay un grafitito que lo saqué, pero sí, incluso viste que se ve en pacientes más jóvenes. Y depende de la etnia, ¿no? Pero sí. Yo les voy a mostrar un gráfico donde están las manifestaciones clínicas Sí. por órganos y cómo se ve la asociación de los anticuerpos dirigidos contra la velocidad o PR3 y cómo, digamos, por ejemplo, todo lo que es vías aéreas superiores, cómo se asocia anti-PR3 y por otro lado las patologías asociadas a ANCA, pero contra MTO, como por ejemplo el riñón es el que más pega. La poliquística granulosa, a veces hay sinusitis o trastornos a repetición como sí, como es una llamada de atención. Bueno, dos cosas. Una es que esta ítem lo dividimos en dos. Desde el jueves que viene completamos con vasculitis y riñón, pero voy a dar Silvia. Y otra cosa es que si alguien no se anotó, porque si no anote pues estamos llamando un registro para que no hay un certificado. Y Adriana, muchas gracias. Sí, gracias. Pero algo más sencillo. Ya me está gustando. Sí, bueno. Yo no me animo con la referente a hablar del riñón. Además, no sé si es algo del riñón, del corazón, o hay algo que no me gusta hablar. Mi papá era cardiólogo, que